Vamos a continuar con el tema de líneas de influencia de vigas continuas. Pero ya para que nos sirva para el análisis, ¿no? Ya considerando lo que vamos a diseñar. Entonces vamos a tener, digamos, un puente viga losa o un puente de sección compuesta que va a tener vigas principales. El peralte de estas vigas depende de la longitud del puente, ¿no? Entonces, digamos, para un puente de una longitud de, eh, bueno, realmente para el puente viga losa, los puentes van a variar de 12 metros hasta 25 metros, ¿no? Y de sección compuesta, esto sería viga losa y sección compuesta, la longitud de los puentes va a variar desde 20, podría ser, digamos, desde 25 hasta 40 metros. 40 a 50 metros, ¿no? De 25 a 50 metros. Son puentes de sección compuesta, ¿no? No nos va, por el momento no nos va a importar cuánto vale este peralte. Entonces vamos a considerar una losa de concreto armado. ¿De acuerdo? Entonces, esta losa sí va a tener un espesor que va a depender de la longitud entre vigas, ¿no? El espaciamiento. Este espaciamiento, ¿no? Entre eje y eje de la viga. Entonces, si tenemos menor número de vigas, este espaciamiento va a ser mayor, ¿no? Por lo tanto, la losa también va a tener un peralte mayor. Si este espaciamiento es menor, el peralte de la losa, o sea, este peralte T, también va a ser menor. En su capítulo Superestructuras, veamos consideraciones, puede ser 328, ¿no? Acá en esta tabla nos indica los peraltes mínimos. ¿No? Entonces, nosotros lo recomendable es que lo que vuele de la losa sea la mitad, ¿no? Nuestra escala, pero eso sería lo recomendable, ¿no? Que esto sea aproximadamente la mitad, ¿no? De la separación. ¿No? Entonces, siguiendo el reglamento, vamos a tener unas veredas también, ¿no? Digamos, un tránsito peatonal bajo, vamos a tener una vereda. Por ahí y por ahí.
Y en dicha vereda también va a haber una baranda, ¿no? Entonces, ya siguiendo las recomendaciones del reglamento, eso tiene sus dimensiones. La baranda puede estar sobre un sardinel. Digamos así, ¿no? Entonces, lo que indica el reglamento es que esta luz libre, o sea, del borde del sardinel hasta el borde de la vereda, sea 1,20 m para velocidades menores, ¿no? 342. Esta es nuestra sección que estamos utilizando. ¿No? Entonces dice, el ancho mínimo de las veredas para velocidades menores a 70 km/h debe ser 1,20 m efectivo, ¿no? Entonces, 1,20 m debe ser para velocidades menores a 70 km/h. Entonces, acá también vamos a tener 1,20 m. Y si tenemos un sardinel de 20 centímetros, de espesor de 20 centímetros, ya vamos a tener 1,40 m, ¿no? De vereda. 20 centímetros de sardinel y 1,20 m de vereda libre. Total, 1,40 m. Ahora, el ancho de la vía entonces habla de gálibos, habíamos hablado de la geometría. De la geometría. La calzada. Acá indica, ¿no? Cargas. En general, el número de carriles de diseño se determina tomando la parte entera de la relación W entre 3,60 m, ¿no? O sea, cada carril debe medir 3,60 m. ¿De acuerdo? Entonces, cada carril mide 3,60 m. Si colocamos acá 3,60 m y acá colocamos 3,60 m, ¿no? ¿Cuánto suma todo? Entonces todo suma 3,60 m más 1,40 m, 5 por 2, 10 metros. Todo es 10 metros. De borde a borde de losa es 10 metros. Entonces esta losa es perpendicular a la dirección del tráfico. ¿De acuerdo? Esta losa se apoya en estas 4 vigas. Por lo tanto, si dividimos 10 entre, si esto es, digamos, S, esto es S, esto es S, la separación entre vigas de eje a eje, esto debería ser S medios, ¿no? S entre 2. S entre 2, ¿no? Sumando, 1, 2, 3, medios, 4. 4S igual a 10. Por lo tanto, 10 entre 4, S vale 2,5. Esa sería nuestra separación, ¿no? El espaciamiento va a ser 2,5 metros.
Bien, vamos a diseñar este tablero. Y ese medio sería 1,25. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto siguiendo el reglamento. Bien, ahora el espesor, debemos predimensionar el espesor, ¿no? Entonces regresamos nuevamente a superestructura. ¿No? 328. Y nos vamos a esta tablita. ¿No? Entonces tenemos nosotros concreto reforzado, losa con acero principal paralelo al tráfico. Podemos aplicar estas mismas fórmulas, solo que este espaciamiento S ya sería este 2,5. ¿No? En nuestro caso es tramos continuos, sería S en más 10 entre 30. ¿No? Y esto tiene que estar en pies. Entonces S sería 2,5. 2,5 en pies. En pies sería... a ver, vamos a hacer el... Podemos ir ya haciendo el diseño de la losa. Nos vamos a un Excel. Y acá podemos colocar el espaciamiento S. S en metros. El espaciamiento S va a ser 2,5. Si ya tenemos S, ahora debemos tener el espesor. El T. El T, pero en pies. Esto va a ser igual a S más, pero S en pies, ¿no? O sea, por 2,5 metros por un pie tiene 0,3048 metros, ¿no? Sería entre 0,3048 por, más 10 y todo esto entre 30. Y me sale 0,61 pies. Esto tiene que ser mayor o igual a 0,54 pies. Guardamos. Ponemos losa paralela o perpendicular al tráfico. ¿No? 0,54 es esto entre 0,3048. A ver, 0,54 pies por un pie tiene... Sería por, ¿no? 0,3048 es aproximadamente 16,5 centímetros, ¿no? Lo correcto es que una losa tenga mayor que 17,5 centímetros, ¿no? Acá nos dice que es 16,5 centímetros. Ahora el espesor en metros sería la losa por 0,3048.
nos sale 0.18 metros, ¿no? 18 centímetros. Por lo tanto, vamos a asignar un espesor, digamos, que sea más práctico para nosotros, de 20 centímetros. ¿De acuerdo? De 20 centímetros o 0.2 metros. Entonces acá indica que para losas continuas el espesor mínimo es 16.5 centímetros, ¿no? Vamos a borrar esto. Y ya tenemos nuestro espesor de la losa de 20 centímetros, ¿no? Por lo tanto, esto vale 20 centímetros, 0,2 metros. A esto hay que colocarle una superficie de rodadura de asfalto, ¿no? De 2 pulgadas de espesor. Incluido su bombeo, también de 2%. El bombeo no afecta mucho, pero puedes considerar su peso, ¿no? O un espesor promedio, ¿no? Del bombeo y un espesor promedio, ¿no? O sea, ya no vas a considerar las 2 pulgadas que son 5 centímetros, sino vas a considerar para el espesor de este, bueno, el bombeo realmente no es así, ¿no? El bombeo eh, es un peso extra de concreto. Entonces, el bombeo podría ir de esta manera y así, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el bombeo. Si dice que es 2%, ¿no? 2%. Entonces, sería 2% de esta longitud, ¿no? De 3 metros 60. Entonces, 2% de 3 metros 60, ¿no? 0.072. Ese sería el espesor, ¿no? En la parte del medio para que nos dé 2%. O sea, por cada metro aumenta 2 centímetros. Pues como son 3 metros, serían 6 centímetros. 3 metros 60 sería 7.2 centímetros, ¿no? Entonces se podría considerar que este bombeo tenga un espesor promedio ya para calcular el peso de esto entre 2, porque tiene una forma triangular, de 0.036 metros, ¿no? O 3,6 centímetros. Entonces vamos a tener un espesor de 20 centímetros que nos va a dar el peso de la losa, un espesor de 3.6 centímetros que nos va a dar el peso del bombeo, y después ya podemos sacar el peso del asfalto. Ese vendría a ser el peso del asfalto y ya va a tener ese bombeo. ¿De acuerdo? De 2%. Entonces el bombeo es 2%. En ambos lados de la mitad, ¿no? De esta manera, cuando llueva, irá hacia los espacios entre la vereda, en la unión de la vereda con la losa. Y ahí ya se tiene que colocar otro sistema de drenaje, ¿no? Que son unos, se podría decir, tubos de 3 pulgadas en ambos lados, ¿no? Puede ser de PVC o de acero, ¿no? Recomendable es PVC. ¿De acuerdo? Y por ahí ya desfoga el agua de lluvia. ¿Bien? Entonces ya tenemos nuestro espesor de 20 centímetros. Con esto podemos calcular ya el peso del concreto, el peso de la vereda también,
Ahora, la vereda podemos aligerarla o considerar que es concreto netamente, ¿no? Pero podemos calcularla con concreto, pero ya en obra podemos construir como si fuera una losa aligerada, ¿no? Eh, sería 30 por 3, 90, algo así, ¿no? Podemos poner un ladrillo de esta manera, como si fuera una losa aligerada, ¿no? Entonces tenemos 10, 10, a ver, sería 40, ¿no? Claro, también. Podemos tener 90, acá 10, 10, 15, 15, ¿no? 15 sería 30, 40, 50 más 90, 1,40 m, ¿no? Podemos poner ladrillo hueco, ¿no? Ladrillo de techo. De esta manera disminuimos el peso en la vereda, ¿no? De la vereda. Pero podemos considerar en el análisis como si todo esto fuera concreto. ¿De acuerdo? Acá también podemos aligerar de esa manera el peso. Ya. Entonces ya tenemos el peso, podemos considerar también un peso por metro lineal de la barrera. Y nada más, ¿no? Peso muerto. Y después ya el peso de la carga de diseño, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar nuestro bus, ¿no? O nuestro camión o tándem, ¿no? Ambos, en este caso, van a tener solo la llanta posterior, ¿de acuerdo? Que es la llanta más pesada, ¿no? Entonces vamos a tener el peso de una llanta, como es 2,5 metros, la otra llanta también va a estar acá. Y la separación de llanta en llanta es 1,80 m. Y cada llanta tiene una carga P, ¿no? P que vendría a ser, cada P es la mitad de la carga que lleva el camión, ¿no? Y si este es el eje, y este es el borde, el camión debe estar a una distancia del borde, la llanta, a 30 centímetros, ¿no? 0,3 metros. Entonces ya cuando trabajemos en el análisis, esta posición va a estar a 30 más el eje, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a medir nuestra base de la viga? Entonces va a depender de eso, ¿no? Digamos que nuestra viga mida una base de 45 centímetros, ¿ya? Para poder determinar cuánto es la posición exacta de esa llanta. Entonces la base, como le ponemos, este de acá, es 45 centímetros. ¿De acuerdo? Acá también, todas las vigas van a tener una base de 45 centímetros. Y el peralte va a depender pues de la luz, ¿no? Del puente. Pero vamos a considerar una base de 45 centímetros para poder ubicar exactamente la carga de la llanta. Ya. Entonces la carga de la llanta estaría ubicada 45, la mitad sería 22,5, ¿no? 22,5 más 0,3 estaría 22,5, ¿no? Sería 0,45 entre 2 más 0,3 a 0,525 estaría ubicada la llanta del eje de la viga. Esto sería si el auto o el camión estuviera acá, en esta posición, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el momento máximo que me va a producir en esa posición? Entonces, vamos a ubicar con las líneas de influencia cuál es el momento máximo y ahí vamos a hallar el momento en este tramo
¿De acuerdo? Y después vamos a ir variando la posición de este camión para encontrar los máximos momentos en los distintos tramos, ¿no? En este caso tenemos 3 tramos. Entonces vamos a encontrar el máximo momento acá, 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 acá y acá, ¿no? En los tramos del medio y en los nudos. ¿De acuerdo? Y este momento que hallemos, máximo, lo vamos a replicar en toda su longitud de la losa, porque no vamos a calcular, lógicamente estos momentos nos van a salir menores y no vamos a reforzarlos donde se necesita, ¿no? Vamos a colocar que todos los momentos sean iguales tanto arriba como abajo, ¿no? Abajo también vamos a tener un momento máximo de cualquiera de estos 3 y lo vamos a replicar, ¿no? Para todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que hacer. Y con eso ya se diseña. Entonces, primeramente vamos a usar el SAP para mostrar cómo son unas líneas de influencia, ¿no? Cómo se calcula, o cómo el SAP calcula una línea de influencia. ¿No? Entonces nos vamos a unidades, File, nuevo modelo, y elegimos viga, ¿no? Número de paños, 5, longitud de cada paño, 2.5, OK. ¿No? Vamos a guardar este modelo para que no se nos cierre. Ponemos SAP losa continua, o losa perpendicular al tráfico, ¿no? Y dentro de losa perpendicular al tráfico colocamos losa, ¿no? Ya está, ya guardó SAP. Cerramos, ponemos la vista XZ. Estos dos apoyos, assign join, que sean libres. Y estos que sean apoyo, ¿no? Assign join, restricciones, OK. Guardar. Vamos a editar las posiciones por ordenadas mejor, ¿ya? Entonces simplemente le restamos menos 1.25, ¿no? Sería menos 5 y acá sería 5. Glue, pegar, OK. Entonces ya tenemos, guardar, nuestra losa. Y ahí podemos asignarle las cargas. Vamos a definir materiales. Esto vendría a ser el concreto. F'C 280, ¿no? La resistencia mínima a compresión para puentes es 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Peso específico 2.4, elasticidad 15.000 por raíz cuadrada de 280 por 10. Poisson 0.20, resistencia 2.800, ¿no? O 280 por 10. OK. Y podemos agregar el acero. Rebar. El A615 grado 60. OK. Modificamos. Acero FY 4200.
7.85 es el peso, elasticidad y un 0 más, ¿no? 2 millones y un 0 más. FY 42.000 toneladas por metro cuadrado. Ya está. Ya tenemos el concreto y el acero. OK, guardar. Podemos incluso borrar ese 1 que está. Lo borramos. OK, OK, ¿no? Guardar. Ya tenemos nuestra losa, los materiales. Vamos a definir una sección. Se toma un ancho de losa de 1 metro, por lo tanto definimos sección, adherir, concreto, rectangular, y colocamos losa de un espesor de 20 centímetros. Profundidad 0.20 y un ancho de 1 metro. Que sea considerada como una viga. Si tenemos un recubrimiento de 2.5 centímetros y una varilla de media pulgada, 3 centímetros, ¿no? Al eje. Tanto arriba como abajo, OK, OK. Guardamos, seleccionamos, Assign, Frame, Frame Section, Losa. OK. Entonces ya tenemos nuestra losa. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos asignar ahora las cargas. Primero vamos a hacer el análisis por carga muerta o por carga, digamos, de elementos estructurales y no estructurales, ¿no? O por cargas permanentes, mejor dicho. Análisis por cargas permanentes. Análisis por cargas permanentes, ¿no? Entonces, para el análisis por cargas permanentes, necesitamos el momento, bueno, el momento considerando una base de 1 metro, ¿no? La base que vamos a considerar es 1 metro. Entonces necesitamos el peso de la losa, el momento debido al peso de la losa, ¿no? Entonces, si no asignamos ninguna carga, automáticamente me va a dar el momento debido al peso de la losa, ¿no? Definimos patrones de cargas, carga muerta, el peso propio, o K, ¿no? Esto nos va a dar el peso de la losa, ¿no? El peso propio. Nos va a dar el peso de esta losa de abajo. Podemos asignar eso. De ahí, la vereda, tenemos el peso de la losa, por el peso de la vereda, podemos ser detallistas y considerar 1,40 m, ¿no? 1,40 m. Entonces, del eje está 0.22. No, a ver, al eje es 1.25, ¿no? 1.25, 1,40 m sería a 15 centímetros, ¿no? Entonces, a 15 centímetros está ubicado. Entonces, podemos
asignar o, a ver, definir, dibujar un punto, ¿no? A 15 centímetros. 0.15. De esta manera vamos a ser precisos, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha. Menos 0.15. Ya está. Ahora seleccionamos el frame y el punto de ambos, el frame y el punto, edit lines, dividir frame. Y dividimos con los joins seleccionados, OK. Entonces, esta viga ya está dividida. Ahora podemos definir un patrón de cargas. Y colocamos vereda. Vereda, ¿no? La vereda vendría a ser una carga muerta. Podemos considerar, digamos, other, ¿no? Other. Adherir, OK. Entonces seleccionamos estos dos elementos, que vendría a ser 1,40 m, este y este. También seleccionamos esto y esto. Entonces nos vamos a Assign, Frame Loads, Distribuida, y colocamos vereda. Y la carga que vamos a aplicar sería el espesor de la vereda, ¿no? El espesor de la vereda es de también 20 centímetros, 0,2 metros, ¿no? Como una losa aligerada. Y la altura de la baranda es 1,10 m, ¿no? Ya. Entonces podemos colocar 0.2, nuestra altura, por nuestra base, que es 1 metro, por 1, y por el peso del concreto, que es 2.4. Entonces, de esta manera obtenemos el peso de la vereda por metro lineal. 0.48 toneladas por metro. Entonces ya tenemos la vereda, ¿no? Ahora también podemos tener el momento del bombeo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir el bombeo. Incluso le podemos dar esta forma, ¿no? O podemos tener un espesor. Pueden tomarlo como ustedes mejor deseen, pero le vamos a dar la forma del 2%, mejor, ¿no? ¿O no? No, ¿no? Mejor le damos este acá nomás, 3.6, ¿no? Entonces vamos a seleccionar estos de acá. Definimos primero un patrón de cargas y colocamos bombeo. También otro, adherir, OK. Nos habíamos quedado en el bombeo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar Assign, Frame, Loads, Distribuida, y colocamos bombeo, ¿no? El espesor es 0.036, ¿no? 3.6 centímetros por 1 metro y por 2.4, ¿no? OK. Ese es el bombeo. Pequeño, ¿no? Después tenemos el bombeo, el asfalto también puede ser.
Entonces definimos otra carga, colocamos asfalto, other también, adherir, OK. ¿No? Seleccionamos, assign, frame loads, y colocamos asfalto, ¿no? El asfalto tiene un peso específico de 2.2. Entonces sería el espesor 0.05 por 1 metro de ancho y por 2.2. OK. Ya tenemos asfalto. Guardar. ¿Qué más nos faltaría? Ya tenemos el peso propio de la losa, el peso del bombeo, el peso del asfalto, el peso de la vereda. Podemos colocar el peso de la baranda, ¿no? Entonces una baranda, ¿no? Podemos colocar assign que esa baranda esté a 10 centímetros, ¿no? Al eje. Como es 20 centímetros, al eje sería 10 centímetros. Entonces draw un punto a 0.1 y a menos 0.1. Guardar. Entonces acá colocamos acá y acá colocamos las cargas puntuales, ¿no? En 1 metro de baranda, ¿no? Si nuestra baranda pesa, digamos, 100 kilogramos por metro lineal, en 1 metro sería 100 kilogramos, ¿no? O 0.1 toneladas. Entonces asignamos join loads, ¿no? Nos falta definir. Entonces definir un patrón de cargas, colocamos baranda. Otro también, adherir OK. Entonces seleccionamos assign join forces y colocamos baranda. La fuerza en la dirección Z es menos 0.1. Ya está. Guardar. Entonces ya tenemos todas las fuerzas por cargas permanentes. Nada más que nos estamos olvidando. Tenemos baranda, vereda, bombeo, asfalto y losa. ¿Nos olvidamos de otra carga permanente? Parece que no, ¿no? A ver, una chequeada. ¿Tendrán alguna consulta hasta el momento? ¿Qué más podemos estar olvidando? Nada más, ¿no? Ya. Entonces, ahora estos elementos están separados. Si los unimos, ¿afectan algo? ¿Correrá el programa si los elementos están separados? A ver, vamos a intentar correr el programa, ¿de acuerdo? Ya están los patrones de carga y corramos. Sí corrió, ¿no? Bueno, veamos. A ver, Ronald, ¿de qué depende la cantidad de vigas, ¿no? Entonces, la cantidad de vigas depende básicamente de tu peralte que tú quieras darle, ¿no? Si tú tienes menor vigas, vas a tener un menor, o sea, si tienes menores vigas, o sea, menor número de vigas, vas a tener, a ver, por ejemplo, yo ya no quiero hacerle 4, ¿no? Si no le hago 3.
¿De acuerdo? Y aplicamos la misma fórmula, ¿no? Sería 3, a ver, digamos sería 1, 2 y 3 vigas, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos menor número de vigas? Primero, este peralte ya no te va a salir como antes, te va a salir un mayor peralte, ¿no? Digamos que acá tienes un peralte 1, este peralte va a ser mayor que el peralte 1, mucho mayor. ¿Por qué? Porque vas a considerar esta franja, ¿no? Ya para tu análisis de flexiones de vigas, esta franja es mucho más grande que esta franja. ¿De acuerdo? Entonces te va a salir una mayor deflexión. Después vas a tener un mayor volado. Este volado es mucho más grande que este volado, que es 1,25 m. ¿De acuerdo? Entonces de eso depende. ¿Qué más? Que este espesor de losa también te va a salir mucho mayor que 20 centímetros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera 3, ¿cómo sería que esto sea la mitad, ¿no? Sería S3, ¿no? Entre 3. Sería 10 entre 3. 3,33 sería el espaciamiento 3,33. ¿De acuerdo? Entonces acá iría 3,33. Y me sale un espesor de 21 centímetros. Podemos trabajar con 20, pero aún así ya aumentó el espesor de la losa. Y tenemos que verificarlo por servicio después, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces de eso depende el número de vigas que tú quieras darle, ¿no? A veces si yo le doy 3 vigas, voy a necesitar tal vez un mayor peralte, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno cómo quiera hacer su diseño ya. Ahora, si quieres utilizar 2 vigas, la norma no te lo permite, ¿no? Porque si tienes 2 carriles, al menos necesitas 3 vigas, ¿de acuerdo? Bien, ¿tendrán otra consulta? Entonces vamos a hacer una tablita que diga carga y que diga momento. Momento en toneladas, que el momento esté en toneladas metro. Entonces, no, al hacer una división no se genera una rótula. O lo podemos chequear, ¿no? Si se genera una rótula, ¿cuánto debería ser el momento en la rótula? 0, ¿no? Vamos a ver si el momento es 0. Vamos a ver frame. Vamos a ver de la carga muerta por peso propio. El momento 3,3. Y que me muestre los valores, ¿no? OK. ¿No? Como pueden ver, el momento en este puntito no es 0. Y si no es 0, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? Que no hay rótula, ¿no? Si acá hubiera una rótula, este momento debería ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro análisis es correcto. Entonces, vamos a hacer los momentos. Vamos a hacer a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque vamos a analizar, al ser simétrico, ¿de acuerdo? Al ser simétrico, solo vamos a hacer la mitad, ¿de acuerdo? O podemos analizar todos los puntos o solo la mitad. Pero como es simétrico, vamos a analizar la mitad nada más, ¿de acuerdo?
O sea, vamos a calcular el momento en este tramo, el momento en este tramo, el momento en este apoyo y el momento en este apoyo. Ya, entonces vamos a ver el momento en el apoyo. ¿Qué letra es esto? En el apoyo B, ¿no? A ver. ¿Cómo hacemos? Momento que sea mejor estos tres y que esté en toneladas metro, ¿no? A ver. Toneladas metro. Y que esto sea apoyo A o apoyo B. Apoyo B, ¿no? Apoyo B. De ahí que vea el tramo BC. Después apoyo C. Y tramo CD. ¿De acuerdo? Ya el resto es simétrico. Bien, esos van a ser nuestros 4 puntos que vamos a analizar. Guardar. Ahora, dentro del tramo BC va a haber una ubicación de la posición de la carga, ¿no? Entonces nosotros vamos a máxima. Pero vamos a considerar la máxima de acá nomás, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a ver por las distintas cargas, ¿no? Y a ver cuántas cargas hemos definido. Definir patrones de cargas. Hemos definido carga muerta, TIT, o peso propio. Después vereda. Después bombeo. Asfalto. Y baranda. Listo. Y vamos a calcular con ayuda del SAP la carga muerta del apoyo B. ¿No? Entonces vamos frame, carga muerta, momento, mostrar valores, OK. Y nuestro momento es 0.38. Del tramo BC es tramo BC que nos muestra el máximo, el momento es 0.28. Dos valores nomás, dos decimales nada más vamos a trabajar. O tres podríamos trabajar, a ver. Sería este tramo, el apoyo sería momento 0.375, ¿no? Tres decimales. Después, el máximo sería 0.281. Después el apoyo C. A ver, este es el apoyo C. Acá, ¿no? El momento vendría a ser 0.225. ¿No? El de acá, 0.225. Y el tramo CD vendría a ser acá, ¿no? Bueno, lo vamos a ubicar en el medio, ¿no? Que sería a 1.25. El momento es 0.135. ¿De acuerdo?
Hacemos lo mismo con la vereda. Derrame en momentos de la vereda. Como pueden ver, en el apoyo es 0.38 también. 0.375 sigue siendo igual. En el tramo BC, a ver, el tramo BC es que algunos son positivos y otros son negativos, ¿no? ¿Cómo haríamos? A ver, esto es debido a la vereda. Si combinamos, la vereda me va a ayudar, ¿no? Entonces, sí. Entonces, cada uno tiene que trabajar con su símbolo. Con su signo, perdón. Entonces, el primer signo era, para arriba es negativo, ¿no? Para arriba es negativo, por lo tanto esto es negativo. El tramo BC era positivo. El apoyo C es negativo. Y el tramo CD es positivo. Después es negativo. Este de acá también debe ser negativo. Esto lo vamos a ubicar a una posición del 40%. ¿De acuerdo? 0.4. No, perdón, 0.4 por... O sea, el 40% de la longitud. Esas son posiciones ya definidas que ocurren los máximos momentos en vigas continuas, ¿no? De tramos iguales. Sería 0.4 por 2.5, 1 metro. Entonces, ubicamos 1 metro. El momento es menos 0.166. ¿De acuerdo? Apoyo C. El apoyo C sería este de acá. Es positivo y constante, ¿no? Sería 0.073. Y el tramo CD, negativo, negativo, positivo, y el tramo CD también es positivo. Y es constante, ¿no? 0.073. El bombeo el bombeo nos da esta forma, donde el apoyo, el momento es 0, el momento es 0, el tramo BC sería acá, y vamos a tomar el máximo a una distancia del 40%, es decir, a 1 metro. 0.041, el apoyo C, 0.054, y el tramo CD vamos a tomar a la mitad del tramo, o sea, 1.25. El momento es positivo, ¿no? 0.011. A ver los símbolos, los signos, perdón. Este era 0, de ahí era positivo, de ahí es negativo, acá es negativo,
y de ahí es positivo. El asfalto algo parecido, 0. Después un máximo al 40% le vamos a tomar, es decir, a un metro, ¿no? Sería 0.052. Después el apoyo C es menos 0.068. Y el tramo CD lo tomamos a la mitad, ¿no? A 1,25 m. 0.014. ¿Está? Y finalmente la baranda. El apoyo A nos sale un signo negativo, 0.115. El tramo BC vamos a tomar nuevamente al 40%, es decir, a 1 metro. Me sale un momento menos 0.052. El apoyo C me sale positivo, constante 0.023. Y el tramo CD también debe ser constante, ¿no? El mismo valor, 0.023. Ya tenemos el análisis por carga permanente. Ya tenemos los momentos por las distintas cargas, ¿no?